Más de 3,5 millones de estadounidenses sirvieron en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, la Marina de los Estados Unidos se expandió de manera asombrosa, añadiendo miles de barcos. Para el final de la guerra, la Marina de los Estados Unidos representaba más del 70% del número total y tonelaje bruto de los buques navales del mundo de más de 1,000 toneladas. Y aunque tendemos a centrarnos en los buques de guerra, olvidamos que millones de esos marineros sirvieron en los miles y miles de barcos de suministro, apoyo y auxiliares de la Marina, y que esos hombres también arriesgaron sus vidas, incluso si no estaban en combate de primera línea. La explosión en noviembre de 1944 del barco de municiones United States Ship Mount Hood, apenas reconocida por la Marina en ese momento, ilustra esos riesgos. Es una historia que merece ser recordada. El barco que eventualmente sería nombrado United States Ship Mount Hood fue originalmente establecido el 28 de septiembre de 1943 como SS Marco Polo. Construido por la North Carolina Shipbuilding Company en Wilmington, Carolina del Norte, el barco era un buque de tipo C2, un diseño creado por la Comisión Marítima de los Estados Unidos en 1937 y 1938. Estos barcos de carga de propósito general tenían 5 bodegas y una velocidad de diseño de 15.5 nudos. El barco se construyó bajo un contrato para la Comisión Marítima de los Estados Unidos, una agencia federal independiente creada en 1936 para facilitar un programa de construcción de barcos mercantes. 172 buques tipo C2 fueron construidos en astilleros estadounidenses entre 1938 y 1975. Renombrado Mount Hood en honor a la montaña en la Cordillera de las Cascadas en Oregón, el 10 de noviembre, el barco con número de casco 1358 de la Comisión Marítima de los Estados Unidos fue lanzado el 28 de noviembre. Como muchos barcos C2, el Mount Hood fue incorporado a la Marina de los Estados Unidos bajo un contrato de préstamo. Esto implicaba que la Marina operaría el barco, pero la Comisión Marítima mantendría su propiedad. El plan era que tras la guerra, el barco retornaría a la Comisión Marítima para ser vendido a privados y facilitar el transporte de mercancías. Varios barcos comprados por la Marina mediante un préstamo fueron modificados especialmente para su uso naval. Mount Hood fue uno de esos barcos modificados, convertido en un barco de municiones tipo C2 SA Joe 1, el primero de su clase, en el astillero naval de Norfolk por la compañía Norfolk Shipbuilding and Dry Dock. Los barcos de municiones son buques de carga diseñados para transportar municiones navales de barcos y aviones. ¿Cómo se modificó? El United States Ship Mount Hood desplazó 13,910 toneladas largas, tenía 459 pies 2 pulgadas de largo, con una viga de 63 pies y un calado de 28 pies 3 pulgadas. El barco tenía una capacidad de carga de 7,700 toneladas de peso muerto y una tripulación de 267 oficiales y hombres. El United States Ship Mount Hood fue comisionado el 1 de julio de 1944. Después de un breve crucero para pruebas y equipamiento fue asignado al Pacífico. Fue cargado con municiones en Virginia, partió el 21 de agosto, transitó el Canal de Panamá 6 días después y llegó al puerto de Sadler, en las Islas de la Almirantía, el 22 de septiembre. El puerto de Sadler está ubicado en la isla Manus, la isla más grande de las Islas de la Almirantía, un grupo de archipiélagos al norte de Nueva Guinea, en el Océano Pacífico Sur. Las Islas de la Almirantía fueron administradas como parte de Nueva Guinea alemana desde 1884 hasta 1914. Sadler significa águila marina en alemán, y el puerto fue nombrado en honor a un barco alemán. Las Islas de la Almirantía fueron ocupadas por los japoneses al comienzo de la guerra y liberadas en una dura campaña bajo el general Douglas MacArthur en primavera. Para septiembre, el puerto Sadler se había convertido en una gran base con muelles y una base aérea que servía como área de preparación para más operaciones en Nueva Guinea y las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el United States Ship Mount Hood llegó, el puerto Sadler se utilizaba como un importante sitio de reparación y apoyo logístico para los barcos que participaban en la invasión de Filipinas y los que operaban en el Pacífico Sur. Según la Junta de Investigación de la Marina, el bullicioso puerto albergaba entre 200 y 600 barcos regularmente. El Mount Hood era la fuente principal de municiones para los barcos de la Tercera Flota de los Estados Unidos. El barco fue descrito como extremadamente activo, entregando municiones a barcos en todo el puerto, y con frecuencia se le solicitaba abastecer a barcos de combate con poca antelación.
La Junta de Investigación de la Marina indicó que la velocidad de transferencia de municiones siempre fue crucial. Debido a su papel crítico, el Mount Hood fue trasladado a un atraque más central del puerto, desde una zona menos congestionada, reservada para barcos de municiones. Esto representaba un riesgo, ya que significaba que muchos barcos estarían cerca de uno lleno de municiones, pero una discusión entre el oficial de municiones del escuadrón, el capitán del puerto y el capitán del Mount Hood determinó que la necesidad de suministrar municiones rápidamente era más importante. El anclaje central acortó las distancias para abastecer de municiones a otros barcos y mejoró la comunicación con el personal del escuadrón de servicio. Las ráfagas también permitieron que el Mount Hood se colocara en aguas tranquilas y que un crucero se posicionara a su lado para transferir municiones. La mañana del 10 de noviembre, el teniente de la Reserva Naval, Lester Wallace, oficial de comunicaciones del Mount Hood, desembarcó con 13 soldados. 4 hombres más desembarcaron en otro bote. Wallace tenía que recoger nuevos manuales de comunicación y otras publicaciones. Los otros hombres también tenían recados, como citas dentales y visitas al capellán de la base. Algunos recogían correo. 2 hombres iban a la brigada de la base para un consejo de guerra. Los hombres llegaron a la orilla cerca de las 8:30 am. El Mount Hood ya estaba ocupado, con varios botes pequeños al lado transfiriendo municiones. En ese momento, el Mount Hood tenía a bordo alrededor de 3.800 toneladas de municiones, incluyendo bombas de 250, 500 y 1.000 libras, además de fusibles, cohetes, pólvora sin humo, proyectiles y municiones de diversos tamaños. La principal forma de transferir municiones era con los pequeños botes llamados lanchas de desembarco mecanizadas, o LCMs. Estas embarcaciones de calado poco profundo, abiertas en la parte superior y de 50 pies de largo, fueron diseñadas para transportar vehículos y suministros. Esa mañana, al menos 9 LCMs y una barcaza de pontones estaban junto al Mount Hood, cargando y descargando varios tipos de municiones. El barco estaba ocupado con las escotillas de las 5 bodegas abiertas y operativas. El día se describió como brillante y soleado, cuando el teniente Wallace, de 29 años, y los marineros del Mount Hood caminaban por la playa hasta la base. Wallace mencionó que un marinero, con mirada atemorizada, exclamó «¡Mira!», mientras apuntaba hacia el mar. Un destello brillante, 2 explosiones rápidas. La investigación determinó que alrededor de las 8:55 am, una explosión con llamas y humo se elevó sobre la altura del mástil entre los barcos cerca del compartimento número 3 o 4. En cuestión de unos pocos segundos como máximo, concluyó el informe, se detonó la mayoría de la munición a bordo del United States Ship Mount Hood. El United States Ship Argonne, buque insignia del comandante del Escuadrón de Servicio 10 y sede flotante de la flota de servicio en Sidler, estaba amarrado a una boya en el muelle 14, a 1.100 yardas de distancia. El comandante T. H. Scott, capitán del Argonne, no estaba en su cabina durante la explosión del Mount Hood. Me encontraba fuera de mi cabina hablando con el oficial ejecutivo. Cuando nos recuperamos de la explosión y miramos hacia afuera, el área cercana al muelle 380, donde el Mount Hood estaba anclado, estaba completamente cubierta por un denso humo negro. No se pudo ver nada que valiera la pena informar. 1 o 2 segundos después, fragmentos de acero y metralla empezaron a caer sobre y cerca del barco. Aunque estaban a unos 4.500 yardas de distancia, Wallace y los hombres en tierra fueron arrojados al suelo. Corrieron de vuelta a su pequeño bote. Wallace informó que se dirigieron hacia el Mount Hood, pero solo encontraron escombros. Así que volvimos e informamos al comandante de la base lo que habíamos visto y le ayudamos tanto como pudimos para determinar lo que había ocurrido. La Junta de Revisión informó que una gran explosión oscureció el barco y los alrededores en un radio de 500 yardas. El humo se elevó en forma de hongo hasta unos 7.000 pies de altura. Minutos después de emerger de las aguas, solo se veían pequeños pedazos de escombros. El barco había desaparecido, y por desaparecido el informe quería decir, simplemente se fue. El pedazo más grande del barco, de más de 400 pies de largo, que jamás se ha encontrado, fue un pedazo de agujero que medía unos 16 pies por 10 pies. Las LCMs cercanas también se desintegraron. No se hallaron restos humanos. Oficialmente, 327 hombres, la tripulación del Mount Hood, las tripulaciones de pequeñas embarcaciones cercanas y otros marineros arrojados por la borda y nunca recuperados, fueron catalogados como desaparecidos. Wallace y los 17 hombres que estaban en tierra durante la explosión,
junto con otro hombre herido que estaba en otro barco, eran los únicos sobrevivientes de la tripulación del Mount Hood. El anclaje del Mount Hood había estado a unos 19 brazas, o alrededor de 114 pies, sobre el fondo del océano, y sin embargo, la explosión fue tan poderosa que cavó un cráter en el fondo del océano de 1000 pies de largo, 200 pies de ancho y entre 30 y 40 pies de profundidad. Los hombres a 2 millas y media fueron arrojados al suelo, y el barco llovió metralla y municiones sin explotar sobre los barcos cercanos, causando graves daños a todos en un radio de 2000 pies, y a algunos tan lejos como 6500 pies. Argón sufrió daños significativos por los escombros que caían, cobrando la vida de 2 hombres. Scott observó que se recuperaron a bordo unas 221 piezas de escombros con un peso total de 1.300 libras y tamaños que variaban de 1 a 150 libras. El reflector de 12 pulgadas del barco fue destruido, 5 antenas de transmisión y las líneas de vapor, agua dulce y salada se rompieron, sufriendo además daños extensos por la conmoción. El destructor de escolta United States Ship Overender, de la clase John C. Butler, estaba a 1.100 yardas del monte Hood. Los escombros en llamas cayeron sobre el barco, matando a un marinero de inmediato y tirando a otro por la borda que nunca fue recuperado y se incluyó entre los desaparecidos. 17 tripulantes de Overinder heridos. El barco estaba tan gravemente dañado, con 2 grandes agujeros en el casco, múltiples perforaciones y daños en el cableado, tuberías y equipo de cubierta, que tuvo que ser remolcado a dique seco y pasar el resto del mes en reparaciones. 3 tripulantes fallecieron y 70 resultaron heridos, 25 de gravedad, a bordo del barco de carga de ataque United States Ship Helena. La propia Helena sufrió daños extensos en las cubiertas, requiriendo unas 6 semanas de reparación. La historia de William Knight, un marinero de Helena herido en la explosión, fue descrita en las memorias escritas por su hijo posteriormente. Fragmentos de acero incandescentes se incrustaron en su cabeza, sacándolo de la posición de artillero. La fuerza del impacto de metralla lo derribó sobre la cubierta, y escuchó vagamente a alguien gritar «¡Corman!» antes de que todo se oscureciera. La lesión finalmente requirió 120 días de hospitalización. La grave lesión de William Knight fue un ejemplo de la naturaleza aleatoria de la muerte y las lesiones que provienen de los escombros que caen. Fue un evento traumático en la vida de un hombre que vivió una vida traumática. El nombre William Knight era en realidad un nombre falso que se pretendía, según la investigación realizada por su hijo, para ocultar el nombre de su verdadero padre, el gánster Al Capone. La aleatoriedad de la metralla también se evidenció en el United States Ship Piedmont, un destructor ubicado a unas 3.500 yardas de distancia. Una bomba aérea de 250 libras penetró en el casillero de películas, en la cubierta del barco, mientras otra atravesó un nivel de literas a través del agujero del agente. Sorprendentemente, ninguna bomba explotó y nadie resultó herido en los compartimentos, pero un hombre murió al ser impactado directamente en la cabeza por la base de un proyectil de munición de 5 pulgadas. Pero el peor daño se hizo al United States Ship Mindanao, un barco de reparación de motores de combustión interna, clase Luzon. A solo 350 yardas de costado a la explosión entre el Mount Hood y el United States Ship Argonne, el Mindanao fue destrozado por la detonación y la metralla. Todos los miembros de la tripulación en cubierta y muchos más bajo cubierta fueron asesinados o heridos. Una flota de pequeñas embarcaciones atendió a la tripulación del barco y a los daños. Mindanao sufrió 23 muertos y 174 heridos en la explosión. El teniente Wilfred D. Coley, tripulante del Mount Hood, falleció a bordo del Mindanao. Sus restos fueron los únicos de la tripulación del Mount Hood que se identificaron. En total, 26 barcos y 33 embarcaciones más pequeñas resultaron dañadas, además de las que fueron destruidas en la explosión. La Marina estimó que las reparaciones requerían más de 100.700 horas hombre. Se reportó la muerte de 45 hombres, 327 desaparecidos y 371 heridos. Las 743 bajas representaron el segundo peor desastre en una base de la flota del Pacífico durante la guerra, solo superado por Pearl Harbor. Debido a las restricciones de tiempo de guerra, la Marina no reconoció la explosión del Mount Hood hasta el 5 de diciembre, e incluso entonces el informe no habló sobre la gravedad del daño. Simplemente decía que el barco de municiones Mount Hood de 13.733 toneladas se perdió cuando explotó accidentalmente en una base avanzada en el Pacífico Central. La Marina estableció una junta para investigar la causa de la explosión. El teniente Wallace, superviviente más antiguo del United States Ship Mount Hood, fue entrevistado, pero no pudo dar muchos detalles sobre la explosión.
Las condiciones parecían normales cuando dejó el barco. Concluyó que nadie sabrá nunca lo que realmente pasó. Simplemente explotó. Nunca había ocurrido una explosión en el Mount Hood antes de ese evento. La revisión determinó que la explosión no fue causada por el enemigo. Aunque no se pudo determinar la causa exacta, el informe concluyó, dado que la posibilidad de una acción enemiga parece haber sido remota, la causa más probable del accidente fue el manejo brusco de la munición durante la carga o descarga. El informe identificó muchos errores en el manejo de la munición a bordo del Mount Hood, señalando una tripulación relativamente inexperta, falta de liderazgo entre los oficiales y falta de disciplina entre la tripulación. El informe también criticó la decisión de colocar el barco en una ubicación central, en lugar de una más remota reservada para barcos de municiones. Pero el almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, se negó a culpar a los oficiales involucrados, afirmando que los errores técnicos cometidos fueron resultado de un fuerte deseo de cumplir con los compromisos militares necesarios y avanzar en la guerra. Las exigencias de la guerra siempre requerirán la aceptación de ciertos riesgos operativos. Es probable que el descubrimiento de Nimitz buscara preservar la reputación de los oficiales fallecidos. El informe llegó hasta el punto de censurar los nombres de los oficiales involucrados. Además de enfatizar las reglas ya existentes para el manejo de municiones, el informe dio 3 recomendaciones específicas. 1. Siempre que sea posible, los barcos de municiones deben atracar al menos a 1100 yardas de otros barcos e instalaciones. 2. Se debe hacer un esfuerzo para mantener una organización interna y administración a un nivel superior al que aparentemente existía a bordo del United States Ship Mount Hood. Y 3. Que las regulaciones portuarias requieran inspección y supervisión regular de los barcos de municiones. Y así, la explosión a bordo del Mount Hood apenas fue reportada, descartada como un riesgo operacional, y la guerra continuó. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador, breves fragmentos de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Si lo disfrutaste, haz clic en me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para futuros episodios, déjalos en la sección de comentarios. Me encantará responderte personalmente. Sigue a The History Guy en Facebook, Instagram, Twitter y visita nuestra tienda en teespring.com. Si te gustaría más episodios sobre historia olvidada, solo suscríbete.